Hay una guerra que se libra dentro de nosotros, una batalla entre dos mundos que nos han dicho que son enemigos. Por un lado, el mundo de la lógica, de la razón, de la estructura, el mundo que nos pide ser eficientes, prácticos, realistas. Por otro, el mundo de la imaginación, de la intuición, de la poesía, el que nos pide soñar, sentir, volar. Y pasamos la vida intentando elegir un bando, sintiendo que para ser buenos en uno, debemos renunciar al otro. Pero ¿y si te dijera que la mayor revolución tecnológica de la historia no nació de la lógica pura, sino de la unión secreta de esos dos mundos? Hoy vamos a trazar el mapa de una mujer que fue la hija de un poeta y una matemática, y que en lugar de elegir una herencia, decidió convertirse en el puente entre ambas. Una mujer que nos enseñó que la verdadera genialidad no es lógica ni poética, es ambas a la vez. Ada Lovelace. La historia la recuerda con una etiqueta un tanto fría, la primera programadora de ordenadores del mundo, la encantadora de números. Y aunque es cierto, esa etiqueta es una jaula que nos impide ver la verdadera naturaleza de su genio, porque Ada no era fundamentalmente una matemática, era una visionaria, una metafísica de la tecnología. 100 años antes de que existiera el primer ordenador, en una época de máquinas de vapor y telares, ella fue la única persona en el planeta que entendió lo que una máquina de calcular podía llegar a ser. No vio una simple calculadora, vio un instrumento universal, vio una máquina capaz de componer música, de crear arte, de tejer el tejido mismo del pensamiento. Vio el mundo digital en el que vivimos hoy. Hoy vamos a desmontar la máquina para encontrar a la poeta que había dentro. Su mapa de vida es un manual sobre cómo integrar nuestras aparentes contradicciones. Nos enseña a usar la imaginación para ver el potencial invisible de las cosas y a entender que las ideas más revolucionarias a menudo no se encuentran en el camino principal, sino en las notas que escribimos al margen. Para entender su mapa, tenemos que nacer con ella en medio de una tormenta. Augusta Ada Byron nació en Londres en 1815. Su padre era el poeta más famoso y escandaloso de la época, Lord Byron. Su madre, Annabella Mibanke, era una aristócrata, matemática y una mujer profundamente religiosa a la que Byron apodaba su princesa de los paralelogramos. El matrimonio fue un desastre. Se separaron cuando Ada tenía solo un mes y ella nunca conoció a su padre. Pero la sombra de Byron lo cubría todo. Su madre vivió aterrorizada de que Ada heredara la naturaleza poética, impulsiva y a sus ojos inmoral de su padre. Y para combatirlo, le prescribió un antídoto, una educación estricta y rigurosa en matemáticas y lógica desde la más tierna infancia. Quería extirpar la poesía de su alma con la fría precisión de un bisturí algebraico. Imagina a esa niña, creciendo en una jaula dorada, sometida a una disciplina brutal, estudiando complejos diagramas mecánicos, mientras en sus venas corría la sangre del romanticismo más salvaje. Pero ocurrió algo que su madre no esperaba. La poesía no murió, mutó. Ada no rechazó las matemáticas, se enamoró de ellas, pero las veía con los ojos de un poeta. Veía en ellas una belleza, una armonía y un poder imaginativo que trascendía los simples números. A los 17 años su vida cambió. En una fiesta conoció a Charles Babbage, un brillante y cascarrabias inventor que le mostró el prototipo de su máquina diferencial, una calculadora
mecánica monumental, mientras el resto de la alta sociedad veía un montón de engranajes ruidosos. Ada vio un universo. Se convirtió en su protegida, en su colaboradora intelectual, y cuando un ingeniero italiano escribió un artículo sobre la nueva y más ambiciosa máquina de Babbage, la máquina analítica, le pidieron a Ada que lo tradujera al inglés. Y fue ahí donde ocurrió la magia. Ada no se limitó a traducir. Añadió sus propias notas, unas notas que acabaron siendo 3 veces más largas que el artículo original, y en esas notas, en los márgenes de la obra de otro, es donde Ada Lovelace dejó su verdadero legado. Describió cómo la máquina podía ser programada con tarjetas perforadas para ir más allá de los números y manipular cualquier símbolo. Escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina y vio con una claridad que nadie más alcanzaría en un siglo el nacimiento de la era de la computación. La primera lección del mapa de Ada Lovelace es una lección sobre cómo tomar las cartas que la vida te ha dado y jugar tu propia partida. Ella nació de una contradicción, el poeta y la matemática. Su madre intentó forzarla a elegir un bando, a amputar una parte de su herencia, pero Ada hizo algo mucho más poderoso. Las integró. Y esta idea me parece maravillosa. Es como si plantas un rosal en un desierto. Puedes cambiar el entorno, la alimentación, el recorrido, pero si su naturaleza es dar rosas, de alguna manera seguirá dando algún tipo de rosas. La herencia de Byron, su imaginación, su capacidad para ver metáforas, no fue erradicada por la lógica, encontró una nueva forma de florecer. Ada se dio cuenta de que la imaginación sin la lógica es un vuelo sin rumbo y que la lógica sin la imaginación es un camino que no lleva a ninguna parte nueva. Ella acuñó un término para su método: ciencia poética. La capacidad de usar la imaginación para ver las conexiones invisibles del mundo y luego usar la lógica y el rigor para explorarlas y darles forma. Y esto me conecta con mi propia historia. Yo venía de las ciencias, y cuando entré en el mundo del teatro noté que tenía una ventaja, que parecía una desventaja. En mi instituto, en plena dictadura, nos decían en tono marcial: ustedes son alumnos del Politécnico, aquí van a aprender a pensar. Era raro, era paradójico, era una amenaza y una promesa a la vez. La recuerdo como si fuera hoy. Y aprendí. Cuando creo, primero armo estructuras, sistemas, uso elementos que parecen irreconciliables, y cuando puedo verlo, cuando el andamio está puesto, entonces la imaginación puede empezar a construir relojes que maravillen. Esta lección nos invita a mirar nuestra propia herencia, nuestras propias contradicciones. Vienes de una familia de artistas, pero trabajas como contable. Eres un deportista que ama la filosofía. La sociedad a menudo nos pide que elijamos, que nos definamos con una sola etiqueta. El mapa de Ada nos anima a hacer lo contrario. Encuentra el poder en tu síntesis. Tu perspectiva única no está en la parte de ti que encaja con el mundo, está en la forma en que combinas las partes que aparentemente no tienen nada que ver. La segunda lección del mapa de Ada es la clave de toda verdadera innovación. Nos enseña a ver más allá de la función inmediata de una herramienta para imaginar el mundo que esa herramienta puede crear. Charles Babbage era un genio. Construyó un árbol impresionante, una máquina para calcular números de forma más rápida y precisa, pero su visión terminaba ahí. Era una herramienta para resolver un problema conocido.
Ada fue la única que levantó la vista y vio el bosque. En sus notas escribió algo que, leído hoy, pone la piel de gallina. Dijo que la máquina analítica podría componer piezas musicales elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad o extensión. Se dio cuenta de que si los engranajes de la máquina podían representar cantidades numéricas, también podían representar notas musicales o letras o pinceladas. Entendió que no era una máquina de números, era una máquina de símbolos, no era una calculadora, era un procesador de información. Vio el ordenador, pero vio mucho más. Vio la inteligencia artificial. Y no la vio como la ven muchos hoy, con miedo. Vio su potencial creativo. Vio que detrás del misterio del arte hay mecanismos que pueden ser entendidos, ejercitados y replicados. Y esto es algo que como creativo me ha cambiado la vida. La IA se ha convertido en mi colaborador genial, un socio que cubre mis lagunas teóricas y me permite conectar ideas que antes desconocía. Me ha demostrado con una humildad acongojante que mis intuiciones eran ciertas, que la creatividad es una unión de mecanismos universales y la biografía única de cada individuo. La lección de humildad que presentía. Ada nos enseña que la verdadera visión no consiste en predecir el futuro, sino en comprender los principios subyacentes de tal manera que puedes imaginar las posibilidades más extraordinarias. La práctica que nos propone esta lección es un ejercicio que podemos aplicar a cualquier proyecto, a cualquier idea. Pregunta, ¿y qué más? ¿Has encontrado una solución a un problema? Bien, ¿y qué más puede hacer esta solución? ¿Qué puertas inesperadas abre? Si la aplicaras a un campo completamente diferente, ¿qué pasaría? Es el arte de mirar una semilla y no ver solo la promesa de un árbol, sino la promesa de un bosque entero. Finalmente, el mapa de Ada nos regala la lección más liberadora para todos los que tenemos una mente que no piensa en línea recta. Su obra más importante, el primer programa de ordenador de la historia, no está en un libro con un nombre en la portada, está en las notas a la traducción de la obra de otro, literalmente en los márgenes. Y esto me lleva a una idea que considero fundamental. Vivimos obsesionados con la autoría, con los derechos de autor, con la fantasía del genio solitario que crea de la nada. Y es una estupidez, una absoluta estupidez. Nadie crea de la nada. Un escritor usa palabras y sintaxis inventadas por generaciones. Un músico usa escalas pulidas por siglos. La creación es, y siempre ha sido, un acto colaborativo. La pregunta es si solo colaboramos con los muertos o nos atrevemos a hacerlo con nuestros vecinos. El milagro de Einstein ocurrió en una oficina de patentes, bebiendo de la creatividad de otros. Ada Lovelace tuvo su revelación traduciendo y anotando el trabajo de Babbage. Vivimos en un mundo que glorifica el pensamiento lineal, enfocado, que va del punto A al punto B, y a menudo a los que pensamos de otra manera nos acusan de irnos por las ramas. Y esto es algo que he sentido toda mi vida. Cuando estoy explorando una idea, mi mente salta, conecta con un recuerdo, con un libro, con una conversación, y desde fuera puede parecer que me estoy perdiendo, que estoy divagando, pero para mí es todo lo contrario. Es en esas ramas, en esas aparentes digresiones, donde están los verdaderos hallazgos, las conexiones inesperadas que le dan profundidad y originalidad al tronco principal. Ada Lovelace es la patrona de este pensamiento arborescente. Mientras Babbage estaba enfocado en el tronco, la mecánica de su máquina, la mente de Ada exploraba todas las ramas
¿Qué implicaciones filosóficas tiene esto? ¿Cómo afectará a la sociedad? ¿Qué relación hay entre estos engranajes y una sinfonía? Su genialidad no fue ser más inteligente que Babbage, fue tener una mente más conectada. La lección es un llamado a confiar en nuestra propia forma de pensar. Si tu mente salta, déjala saltar. Si te vas por las ramas, explora esas ramas con curiosidad. La práctica es simple. La próxima vez que estés trabajando en algo y te surja una idea que no viene a cuento, no la descartes. Anótala en un cuaderno. Sigue esa pista. A menudo, el camino más interesante hacia el corazón del problema no es una línea recta, sino un hermoso y enmarañado laberinto. El mapa de vida de Ada Lovelace, entonces, es un puente luminoso entre dos mundos, una guía para reconciliar nuestra lógica con nuestra imaginación y desatar nuestro potencial visionario. Y sus 3 direcciones son un manual para la creatividad en el siglo XXI. Primero, practica tu ciencia poética. Identifica tus 2 pasiones o habilidades más contradictorias y busca activamente la forma de combinarlas. Ahí reside tu genio único. Segundo, pregunta siempre, ¿y qué más? No te conformes con la función evidente de una idea. Entrena tu mente para ver el bosque, para imaginar el impacto transformador que tus soluciones pueden tener en el mundo. Y tercero, honra tu pensamiento arborescente. Date permiso para irte por las ramas. Confía en que las conexiones inesperadas y las digresiones son a menudo el verdadero camino hacia la innovación. La lección inmortal de Ada Lovelace es que el futuro no lo inventan los que siguen el camino marcado. Lo sueñan aquellos que se atreven a escribir en los márgenes de la historia. Gracias por explorar este mapa con nosotros. En Mapas de Vida creemos que la historia no es un museo de hechos polvorientos, sino una biblioteca de sabiduría viva, con herramientas para tu presente. Si te ha inspirado, suscríbete para no perderte el próximo viaje. Y como siempre, si sientes que este es el momento de pasar de la inspiración a la acción, he preparado un recurso especial para ti en la descripción. Hasta el próximo mapa.